Bendiciones, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde El Salvador, una ciudad de Chinameca, San Miguel, departamento de San Miguel. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes. Estoy muy contento de estar con ustedes en este Instituto Bíblico de la Gracia. Vamos en este momento a entrar de lleno a la clase, a la lección número 20 de nuestra materia de distinciones bíblicas. Así que para ello vamos a orar al Señor brevemente. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, en este precioso día que tú nos concedes de estar reunidos en esta mesa virtual, esta pantalla virtual, donde siempre nos reunimos para escudriñar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos concedes de compartir tu palabra con estos estudiantes que están listos para aprender. Gracias, Señor, por todo. Te pido que tú nos ayudes, que nos dejes el entendimiento para que podamos, Señor, asimilar lo que vamos a aprender esta tarde. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Hemos estado en esta serie de estudios bíblicos y usted sabe que estamos observando importantes distinciones bíblicas. Y estas distinciones bíblicas las necesitamos examinar para usar bien la palabra de Dios. Vamos a repasar brevemente los temas que hemos estudiado hasta ahora. Bueno, vimos el primer tema, principios generales de la interpretación bíblica. En el segundo tema vimos los 3 tiempos de la salvación. En el tercer tema hemos visto la justificación versus la santificación. Cuarto tema, distinguiendo los 3 tipos de hombres. Quinto tema, la familia de Dios versus la comunión con Dios. Sexto tema, el perdón posicional versus el perdón paternal. Séptimo tema, la relación entre las buenas obras y la salvación. Octavo tema, la salvación versus las recompensas. Noveno tema, los ministerios del Espíritu Santo. Décimo tema, la diferencia entre Israel y la iglesia. El número 11, la comparación entre el arrebatamiento y la manifestación de Cristo. Y hermanos, hoy esta tarde vamos a hablar, hermanos, bueno, aquí no nos aparecieron los otros temas, pero hemos visto varios temas. Vamos por la lección número 20, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, el tema en cuanto a distinguiendo los pactos bíblicos. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a hacer algunas observaciones acerca de la naturaleza de un pacto y vamos a repasar algunos principios importantes acerca del estudio de la Biblia que aprendimos en nuestra primera lección. Muy bien. En cuanto a los pactos, hermanos, número 1, un pacto es un contrato o acuerdo obligatorio entre 2 partes. Usted sabe que en nuestra sociedad nosotros firmamos convenios, acuerdos legales que deben cumplirse, como por ejemplo cuando compramos un vehículo y lo sacamos para pagarlo por cuotas. Ahí hay un contrato, un convenio, ¿verdad? O cuando sacamos una casa, o cuando alquilamos algún apartamento o alguna casa. Estos son contratos legales, ¿verdad? Muy bien. Número 2, un pacto puede ser incondicional, unilateral o condicional, bilateral, por naturaleza, ¿verdad?
o en naturaleza. Usted sabe que los pactos condicionales usualmente vendrán asociados con un sí, ¿verdad? Si usted hace esto, si usted hace, usted está comprometido a hacer esto, el pacto condicional. Pero en el pacto incondicional, hermanos, contiene una sencilla declaración de Dios y dice, yo haré, yo haré. Dios hace ambas clases de pactos con los hombres, ya sea incondicional o condicional. Necesitamos ser cuidadosos cuando vamos a distinguir entre un pacto condicional e incondicional. Y será obvio, hermanos, para nosotros si prestamos atención a la manera en que Dios presenta el pacto. ¿Verdad? Muy bien, en cuanto a la Biblia, número 1, un pacto bíblico debe de interpretarse de una manera, mire cómo dice, normal, literal, histórica, gramatical y contextual con todo el resto de la escritura. Usted sabe que interpretamos los convenios de una manera normal, ¿verdad? De una manera gramatical, contextual, en nuestras vidas cotidianas. Nunca vamos a alegorizar un pacto, nunca, hermano. ¿Verdad? Un pacto cuando pagamos una hipoteca o pagamos un contrato de arrendamiento. Nunca vamos a interpretar, no interpretaríamos $1,000 mensuales de una manera alegórica. Si vamos a pagar $1,000 mensuales, no lo vamos a interpretar de una manera alegórica. Lo vamos a interpretar de una manera normal. Si dice que necesitamos pagar en el primer día del mes $1,000, eso es lo que significa. ¿Me entienden? ¿Por qué es bien importante esto? Hermano, usted sabe que toda la palabra de Dios incluye los pactos y deben de ser entendidos en esta manera: normal, literal, histórica, gramatical, ¿verdad? Contextual. O sea que la Biblia, óigame bien, es parte de la literatura y debe ser entendida en una manera normal. Usted sabe que usted puede encontrar figuras retóricas en la Biblia, pero son metáforas obvias. Y también los símiles son claros, ¿verdad? Cuando son usados, tienen un significado específico. Por eso dice una regla de interpretación: cuando el sentido llano de la palabra, de la escritura, tiene sentido común, no busque otro sentido. ¿Entienden? O sea, entonces esto solamente sería solamente decir cosas que no tienen sentido. ¿Entiendes? Cuando algo es absurdo al sentido común, es posible que sea lenguaje figurado. Por ejemplo, San Juan 15:1, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dijo Jesús? Que él era la vid. No es que él era una mata de uvas, pero él está haciendo, hermanos, está utilizando un lenguaje figurado. ¿Entiendes? Entonces los pactos, debemos de entender los pactos en una manera normal, literal, histórica, gramatical y contextual. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es la manera correcta de interpretar la Biblia. ¿Me entienden? Es la manera correcta. Acuérdese de la regla de oro de interpretación de David L. Cooper, el doctor David L. Cooper. ¿Verdad? Y es bueno que nosotros nos aprendamos esta regla de interpretación. Hermano, es bueno que nos aprendamos esa regla de memoria. Cuando hagan el examen final, si se los hacen, esta regla viene en el examen. Ustedes tienen que saberla de memoria. Yo me la sé de memoria, ¿verdad? No voy a ver la pantalla para decir. Cuando el sentido llano de la palabra de la escritura tiene sentido común,
No busque encontrar otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su significado primario, ordinario y corriente, a menos que los hechos estudiados a la luz de otros pasajes relacionados y de las verdades axiomáticas y fundamentales indican claramente lo contrario. Muy bien. Yo la dije de memoria. Usted tiene que aprenderse esa regla de interpretación de Cooper, ¿verdad? Entonces, hermanos, adelante, aprendérsela. Entonces hemos visto esto, ¿va? Que un pacto bíblico debe interpretarse de una manera normal, literal, histórica, gramatical y contextual. Número 2, creer en los pactos bíblicos no es lo mismo que la teología del pacto. Amén. Bueno, ya creo que les han mencionado a ustedes sobre la teología del pacto. Usted sabe que los pactos son hechos por hombres, como parte de un sistema teológico. Los pactos de la teología del pacto nunca son declarados como pactos. No sé si me explico. O sea, la teología del pacto entiende la profecía usando una hermenéutica doble. ¿Qué significa esto? Que algunas profecías, como aquellas que hablan acerca de la primera venida de Cristo, son entendidas literalmente, pero las profecías de su segunda venida y su reino son entendidas figurativamente. O sea que ellos espiritualizan estas profecías y las aplican a la iglesia. ¿Cómo decidimos si debemos interpretar una profecía espiritualmente o literalmente? Bueno, uno hace lo que encaja mejor en su sistema de teología. ¿Vean? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la teología del pacto y la teología dispensacional? Bueno, la diferencia, hermanos, no es acerca de si creemos los pactos o no. La teología dispensacional reconoce más pactos bíblicos que la teología del pacto. Miren, la teología del pacto reconoce dos pactos. El pacto de obras entre Adán y Eva con Dios y antes de pecar. ¿Ya? El pacto de obras y reconoce el pacto de gracia desde el pecado hasta hoy. Se cree que el pacto de obras, oigan bien, que nunca se nombra en la Biblia, fue el pacto entre Adán y Eva con Dios antes del pecado en el huerto. El pacto de gracia, el cual ellos creen que sí se extiende desde la caída del hombre en pecado hasta el día de hoy, incluye el plan de redención de Dios. Entonces, la teología del pacto ve toda la historia humana desde la caída como un solo pacto. El resultado es una teología que no hace claras diferencias entre la ley y la gracia y entre Israel y la iglesia. Ellos confunden. Por ejemplo, la teología dispensacional reconoce los pactos bíblicos, ¿ya? Pero también reconoce que Dios ha tratado con la humanidad de diferentes maneras, bajo varias administraciones o dispensaciones. Hermano, un dispensacionalista va a distinguir entre la ley y la gracia, entre Israel y la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque son diferentes economías, diferentes administraciones o dispensaciones en el gobierno soberano de Dios. Entonces, la teología dispensacional aún tiene un lugar para Israel en el plan de Dios. Quiero que entendamos esto. Entonces, la teología del pacto ve a la iglesia como el Israel espiritual, de modo que las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia hoy en día. También se llama la teología del reemplazo. La teología dispensacional enseña que aún hay lugar para Israel en los planes de Dios. Y entiende, ¿verdad? Y entiende que las promesas hechas a Israel se cumplirán literalmente en el futuro. Así es como nosotros interpretamos, hermano.
Entonces tenemos un comentario aquí de introducción, digamos así. Ahora vamos a considerar los pactos bíblicos, uno a la vez. Vamos a empezar examinando 4 pactos y terminaremos con los últimos 4 en el próximo estudio. Pactos bíblicos. Hay 3 pactos bíblicos principales entre Dios y el hombre. Número 1. ¿Cuál es el número 1? Bueno, es el pacto edénico. Edénico involucra una promesa de muerte por comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esto está en Génesis 2, 16 y 17. ¿Cuál es el contexto aquí, hermano? Bueno, es el huerto del Edén. Aquí vemos la primera prohibición dada al hombre. Dios dio a Adán la oportunidad de decidir obedecer o desobedecer con una sencilla restricción. Una sencilla restricción. ¿Cuál era? Bueno, eso lo dice Génesis 2, 16, 17. Lo voy a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Cuál es la promesa de este pacto? Obedece y vivirás. Desobedece y morirás. Hermanos, Dios dio una sencilla promesa en el pacto edémico. Obedece y tendrás vida. Desobedece y tendrás muerte. Y sabemos que Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Y murieron espiritualmente. Ese mismo día. Y esto dio comienzo al proceso de la muerte física e introdujo el pecado y la muerte al mundo. Bien. ¿Cuál fue el resultado? Hermanos, bueno, Adán y Eva, y vimos la caída. En Génesis 3 se registra cómo Adán y Eva desobedecieron, cómo comieron el fruto y trajeron una maldición sobre la humanidad. ¿Saben que los resultados de esa decisión de Adán y Eva fueron desastrosos? La muerte entró a la raza humana. Aquí encontramos por primera vez el pecado, la discordia, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. No nos pudiéramos imaginar cómo hubiera sido el mundo, hermano, la condición del mundo si Adán y Eva no hubieran pecado. Fuera tremenda la vida, ¿ya? Pero lastimosamente esa decisión trajo consecuencias desastrosas, ¿verdad? Y qué terrible, hermano, las consecuencias. Cómo la gente ha sido afectada por esa decisión que Adán y Eva tuvieron. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. ¿De dónde vino el pecado? ¿De dónde vino la maldad? ¿De dónde vino la muerte para la raza humana? Vino del huerto del Edén, hermano. Vino como resultado de las decisiones que ellos tomaron. Ahora vamos a comparar las primeras palabras de Génesis con las últimas palabras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Dice en Génesis: no sea, dice en Génesis, hermano, no sea que, eso está en Malaquías, en las últimas palabras. Quiero que vean el Antiguo Testamento, las últimas palabras. Por favor, quiero que vean aquí en Malaquías. Miren cómo dice las últimas palabras del Antiguo Testamento. Dice el verso 6, 4, 6. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien.
Hermanos, la pregunta es, ¿está la tierra maldecida realmente? Sí, hermano. Sí. Fue arruinada por el pecado. Fue traída primero al universo por Lucifer y luego traído a la tierra por Adán y Eva. Entonces, qué terribles las decisiones, los resultados de esas decisiones desastrosas de Adán y Eva. Hermanos, qué terribles las decisiones. Veámoslo con el siguiente pacto. Pacto adámico. Segundo pacto. Número 2. El pacto adámico. ¿Qué involucra? Bueno, involucra la maldición sobre Satanás, la mujer, el hombre y la naturaleza junto con la promesa de un futuro redentor. Hermanos, acuérdense que el contexto de Génesis 3:15 o desde el 14, digamos así, el contexto es el huerto del Edén. Son las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Aquí el Señor pronunció una maldición sobre la serpiente. En Génesis 3:14. Veamos. Y Jehová dijo a la serpiente, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ven la maldición sobre la serpiente. Y verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la herida en la cabeza es un golpe mortal. En cambio, la herida en el calcañar es dolorosa, pero no es mortal. Esta fue una promesa. Fue cumplida en última instancia por Jesucristo, quien hirió la cabeza de Satanás cuando él murió en la cruz, tratando con el pecado completamente. Un día Satanás será juzgado al final y arrojado en el lago de fuego. Pero en el versículo 16 de Génesis, Dios continuó con la maldición sobre Eva y después en Adán. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O tu voluntad será sujetada a tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo se entienden hoy los efectos de este pacto? Bueno, hermano, ¿qué dijo Dios? En los versículos 16 al 19. ¿Saben que esto pudiera haber sido escrito ayer? Porque está describiendo la condición humana, los dolores de parto, la tendencia de las mujeres a querer dominar a los hombres, el duro trabajo de ganarse la vida, la muerte física. Todas son realidades hoy en día. Todas, hermano. Esta maldición todavía se aplica hoy, afectando no solamente a Adán y a Eva, sino que a todos sus descendientes. Qué tremendo. Aquí están los efectos de esa decisión de Adán y Eva. Por ejemplo, el diluvio. Ustedes saben el diluvio. En Génesis 6, las escrituras declaran que Dios destruyó la tierra con un diluvio. Pero dice el verso 8, 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé y su familia fueron salvos en el arca. Y después de eso, Dios hizo un pacto con ellos. ¿Cómo se llama este pacto? Se llama el pacto noético.
involucra la promesa de Dios de nunca volver a destruir la tierra por un diluvio universal. Amén, hermanos. Vamos, por favor. ¿Qué dice Génesis 9? Del 1 al 6. Ustedes pueden ir corroborando ahí el pasaje. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien. ¿Cuál es la señal de este pacto? Bueno, hermanos, con el pacto noético se dio una nueva revelación en cuanto a comer carne. En versículo 3 está. Por ese motivo, muchos maestros de la Biblia creen que antes del pacto noético, que permitió comer carne de animales, la gente era vegetariana. ¿Ya? También por primera vez se implementó la pena capital. Dios ha dado a los hombres autoridad para tomar la vida de otro hombre en caso de un crimen capital. ¿Cuál es la señal esta? El arco iris. Está del 7 al 17. Voy a leerlo. Mas vosotros fructificados y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia, descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará mi arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Muy bien. Y eso es verdad, hermano. Les hago la pregunta. Sí, es verdad. Siempre sale un arco iris. Este es el pacto noético. Es la promesa de Dios que nunca va a volver a destruir la tierra por un diluvio. O sea que el arco iris es una señal del pacto, ¿verdad? Es una señal del pacto. Hermanos, hoy la tierra no va a ser juzgada por agua, sino por fuego, ¿verdad? El arco iris es una señal colocada en los cielos por Dios para que la humanidad recuerde este pacto. Eso no significa que no van a haber desastres naturales, ¿cómo no? Pero ya no un diluvio universal. Hermanos, pero ¿qué han utilizado ahora los de LGBT? Los homosexuales han utilizado esto como una señal, ¿verdad? Pero, hermanos, el diablo siempre tratando de confundir a las personas. Entonces, estos son los tres pactos principales dados de manera general entre Dios y el hombre. Fueron dados a toda la humanidad, no solamente a un grupo de gente específica. Entonces, Dios ahora trabaja con su pueblo escogido, con Abraham y sus descendientes, ¿verdad? Y vamos a ver, a tocar eso.
¿Cuál nueva revelación fue parte de este pacto? Se le permitió al hombre comer carne y se instituyó la pena de muerte. Hermanos, la pena de muerte es válida, digamos, cuando un gobierno dispone ponerla, es válida, ¿verdad? Muy bien. 5 principales pactos bíblicos entre Dios y los israelitas. Vamos a ver los 5 pactos. Hay un pacto condicional en estos 5 y 4 pactos incondicionales. ¿Ya? Número 1. El pacto mosaico es el pacto condicional hecho en el monte Sinaí con la nación de Israel. ¿Se acuerdan ustedes de este pacto? Monte Sinaí. Esto está en Éxodo. Los hijos de Israel acaban de salir de Egipto por medio del Mar Rojo. Llegaron al monte Sinaí. ¿Ya? ¿A quién fue dado este pacto? A los hijos de Israel. Así dice, hermanos, la Biblia. Veamos Éxodo 19. Pueden poner al margen del 1 al 5. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinar. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí está en el versículo 3. ¿verdad? Es un pacto que tiene que ver con la nación de Israel. ¿Ya? Dios está hablando a través de Moisés a la nación de Israel. ¿Verdad? No es bíblico, hermanos, aplicar este pacto, este pasaje a la iglesia del Nuevo Testamento. La ley fue dada a los judíos, no a los gentiles. Bien, esa es la casa de Israel. ¿Por cuánto tiempo fue vigente este pacto? Hasta que viniese la simiente. Bueno, vamos a leerlo. Gálatas 3:19. ¿Qué dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Muy bien. Note que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente. ¿Qué o quién es esta simiente en este pasaje? Bueno, hermano, la simiente es Cristo. Gálatas 3:16. Dice así, lo voy a leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, y aquí dice, Cristo. Entonces, es claro, hermanos, que la simiente es Jesucristo. La ley estaba en efecto hasta que Cristo viniese. De hecho, Cristo fue el fin y la meta de la ley. Anoten al margen Romanos 10:4. 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice aquí la Biblia, para justicia a todo aquel que cree. O sea, que esto significa que el propósito de la ley es retratar, prefigurar y anunciar a Jesucristo al pueblo. Una vez que Cristo vino, el pacto de la ley ya no está vigente. ¿Verdad? Ya no está vigente. Entonces, si la ley fue dada al pueblo de Israel y solamente era temporal, entonces, ¿por qué es que Dios dio la ley? ¿Cuáles elementos estaban involucrados en la ley mosaica? Bueno, hermanos, la ley mosaica la compone la ley moral. Ustedes lo vieron en Romanos, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? En
Cuando piensan en la ley de Moisés, sin duda, estos eran una parte importante de la ley. Esta es la ley moral. Pero bien, estos dos aspectos de la ley moral eran la ley social. Los aspectos de la ley eran aspectos de la ley mosaica, que gobernaba cómo los israelitas habían de relacionarse unos con otros. Incluía leyes dietéticas y leyes civiles. ¿Ya? ¿Qué haríamos si nuestro buey pisoteaba los jardines de nuestros vecinos? ¿Cómo debemos de tratar los esclavos? ¿Cómo deben de manejar los israelitas los casos de homicidio? Aquí hay un caso interesante, hermano. Y tenemos la ley ceremonial, el sacerdocio, el tabernáculo, la fiesta, los sacrificios, como están descritos en Éxodo 25, 40 y en Levítico. ¿Ya? Bien. Entonces, hermano, hay muchos tipos de leyes que Dios dio a los israelitas para ayudarse a gobernar. La nación de Israel era una teocracia, no una democracia. O sea, Dios reinaba directamente sobre el pueblo. No había una separación entre iglesia y Estado. Y aquí tenemos el tabernáculo, por ejemplo. ¿Verdad? Ustedes saben, hermanos, que el tabernáculo incluía, aquí habían leyes ceremoniales que se practicaban aquí en el tabernáculo. Por ejemplo, aquí en la ley ceremonial incluía el diseño del tabernáculo, la tarea de los sacerdotes, los días festivos que tenían que observar los israelitas. Hay capítulos dedicados a eso, a este aspecto de la ley en Éxodo y otros aspectos. O sea que los judíos contaban todas las facetas de los mandamientos de la ley y terminaron que hay 613 mandamientos. ¿Ya? Imagínense, hermano. Hay gente que quiere someterse a la ley y son 613. ¿Qué piensa la gente, hermano? Que la ley es como la comida de un buffet. Pueden decidir comer solo lo que ellos quieren. No, hermano. Dios lo ve diferente. ¿Qué dice Santiago? Bueno, Santiago dice en el 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. O sea, como quien dice, hermano, son 603. Imagínense si yo les preguntara a ustedes, díganme el mandamiento de la ley moral, el mandamiento 7, creo que no se acuerdan. Díganme el 9, díganme, y empiezo a hacer una evaluación. Yo ya lo he hecho. Y hermano, la gente sale punchada, no se sabe los mandamientos. Los 10 mandamientos, no digamos los 613. Imagínense que yo le diga, dígame el 545. Yo no creo que lo diga. Dígame el 140. Hermano, nadie puede cumplir la ley. La ley es indivisible. Es una unidad indivisible. Por eso Gálatas 3, verso 10 al 13, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas son 613 mandamientos, hermanos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Note que la ley requiere obediencia a todas las partes de la ley. ¿Entienden? Nadie puede ser justificado ante Dios por la ley. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo pagó nuestra pena por el pecado y Él alcanzó todas las demandas de la ley cuando Él murió en la cruz, hermano, por nuestros pecados. Él se hizo una maldición por nosotros. Estas son buenas nuevas.
¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mire, mostrarnos la necesidad de un Salvador. La ley es como nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Entiendes? Eso lo dice el versículo 24. Usted lo puede buscar ahí. Hermanos, y para mostrar que somos culpables, que somos pecadores, la ley solo nos muestra lo que somos. La ley nos lleva a Cristo y nos muestra que somos culpables, que necesitamos de un Salvador. ¿Entiendes? Muy bien. Veamos otro propósito de la ley, que está en Romanos 3:19. Otro propósito de la ley, hermano, que no está aquí, pero bueno, ¿cómo no esté el 3:19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí dice que ningún ser humano puede ser justificado por guardar la ley. Hermanos, ¿cómo quedan los adventistas? No pueden ser justificados si guardan la ley. ¿Me entiendes? La ley muestra que todo el mundo es culpable. ¿Ya? Inclusive el pueblo de Dios, Israel. Ellos no pudieron guardar la ley. Ellos fallaron en guardar la ley. Nadie tuvo éxito guardando la ley. Todo el mundo es culpable, incapaz de ser justificado ante Dios por sus obras. Pues bien, pregunta, ¿cómo se relaciona la ley con el creyente bajo la gracia? Buena pregunta. Hermano, la ley no tiene parte en la vida del creyente. ¿Verdad? Muchas personas, inclusive los creyentes, se muestran sorprendidos al oír este hecho. Nada puede ser más claro que la palabra de Dios. Romanos 6, 14 y 15. Ahí está en la pantalla. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Miren el contexto de este pasaje. ¿Cuál es el contexto? Bueno, es el caminar del creyente. No estamos hablando de la justificación. ¿Ya? No está diciendo que no estamos bajo la ley en nuestro caminar cristiano. ¿Ya? Pero eso no debe ser el motivo y la excusa para pecar, hermano, en ninguna manera. La gracia entendida y aplicada correctamente nos conduce a una vida piadosa, no a una vida de rebelión o de libertinaje. La manera de tener una vida piadosa no es guardando la ley, hermano. ¿Entiendes? No es guardando la ley. Muy bien. Entonces, hermanos, estos pasajes son claros, ¿no? Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nadie puede ser justificado ante Dios por la ley. Hermanos, en nuestro próximo estudio veremos que Dios ha hecho 4 promesas incondicionales a Israel. Estas promesas todavía no han sido cumplidas, pero podemos ver aspectos de ellas que ya han sido cumplidos por la misericordia y la fidelidad de Dios. Podemos regocijarnos, hermano, de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Cuando Él nos hace una promesa, Él va a cumplirla. Ser fiel es su naturaleza, porque Dios nunca miente y Él es inmutable, nunca cambia. Y en la misma manera que Israel puede confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, nosotros podemos depender de Él también, hermano. Tenemos muchas promesas de Dios y podemos confiar totalmente en ellas. Él es un Dios que hace pactos y que cumple sus promesas. Dios les bendiga.